Así es, Génesis capítulo 32. La primera, el título. Ok, hoy vamos a hablar de un tema que nos va a acomodar a todos, porque si no estás ya en medio de esta situación, te prometo que algún día estarás ahí. ¿Y vamos a hablar de qué? No solamente de cualquier tipo de crisis, vamos a hablar de la crisis, pero la crisis que es necesaria. El capítulo 32 de Génesis narra un acontecimiento bien importante en la vida de uno de los patriarcas que se llama Jacob. Y Jacob representa en gran medida al cristiano y su vida. Y vamos a ir repasando un poquito la historia de Jacob, de cómo Jacob llega a este punto. Entonces, es una crisis necesaria, la que sigue, una crisis necesaria la que tenemos que vivir. Ahora sí, Génesis capítulo 32, y vamos a leer los versos del 1 al 5, vamos a estar repasando varios versos, pero comencemos con estos. Génesis 32, versos 1 al 5, dice así: Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así dirán a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Cómo llegó Jacob a este punto, a este capítulo 32? No sé si tú lo recuerdes, pero vamos a repasarlo rápidamente. Jacob tiene un hermano gemelo que se llama Esaú. Y cuando ellos nacieron, nació primero Esaú, y Jacob lo tomó por el pie y salió pues después, pero pegado a él, como luchando. E incluso cuando su mamá estaba embarazada, Dios le dice que en ella hay dos naciones que están peleando. Y ella sufría porque sus hijos, sus gemelos, se peleaban desde el vientre de su madre. Nacen estos pequeños y son completamente diferentes uno del otro. Uno es güero, alto y velludo, todo un espartano, y el otro es flaquito, delgadito y aparte es cocinero. Entonces son como personalidades bien distintas. Y el papá se siente orgulloso del hombre fuerte que se dedica a cazar, y la mamá se siente orgullosa del hijo que le cocina. Crecen estos dos hermanos, y un día tiene mucha hambre Esaú, regresa de cazar, y su hermano está preparando lentejas, y le dice: ay, dame de tu guiso. Y Jacob, muy inteligentemente, le dice: yo te doy lentejas, pero tú dame tu primogenitura. Y le dice: pues yo para qué quiero la primogenitura si de todas maneras me voy a morir y ahorita lo que tengo es hambre. Dame las lentejas. Un paréntesis: la primogenitura era el estado de ser el primero y el más considerado de la familia. Si alguien iba a heredar, ¿quién iba a heredar todo? El primogénito. Y él administraría los bienes para darle a sus hermanos. Pero él lo toma como algo sin chiste, y dice: pues de todas maneras vamos a morir, ¿no? Entonces dame de comer ahorita. Posteriormente, Esaú se casa y escoge para sí esposas, hijas de Canaán. Canaán, el hijo maldito, el nieto maldito de Noé cuando salen del arca, porque su papá de Canaán ve desnudo a Noé, y Noé maldice a Canaán y dice que él será siervo de todos sus hermanos, y esos cananitas son los que son expulsados posteriormente de la tierra prometida. Pues de esa familia non grata, de ahí agarra esposas Esaú, y estas esposas eran unas esposas muy particulares. Yo creo que aquí surgió el pleito entre las nueras y las suegras. Al menos es la primera vez que lo menciona la Biblia, porque dice que estas esposas le daban amargura de espíritu a la mamá de Esaú. Imagínate que hacían que la suegra estuviera tan mal que decían que se le amargaba el espíritu, y entonces ya no lo veía con buenos ojos. Y movido por esta situación, cuando Isaac es viejo y ya va a morir,
le dice a Esaú: ve, caza un animal, házmelo en comida, y cuando vengas yo te voy a bendecir. Yo voy a desatar toda la bendición que tengo sobre de ti. Pero la mamá dijo: no, si de por sí las nueras son insoportables, ahora con toda la bendición, pues no, que este no herede. Y prepara al hijo menor, a Jacob, lo viste, lo hace pasar por su hermano, y le roban de esta manera la bendición. Una vida bien íntegra la de Jacob, ¿no? Se la pasaba ganando las cosas por el camino corto, en sus fuerzas, en lo que él creía que era mejor. Cuando se entera Esaú que le han robado la bendición y que su padre ya no tiene más bendición para él, jura matar a su hermano. Su mamá se entera y le dice: hijo, tu hermano te quiere matar, vete a vivir con mi familia, y cuando se le haya bajado el coraje, yo te aviso y regresas. Jacob se va a vivir a casa de Labán. Allá se enamora de una de las hijas de Labán, que se llama Raquel, y se casa, pero le dan a Lea. Lo engañan, le dan a la hija que él no quiere, después lo hacen trabajar otros 7 años para poder tener a la hija que sí quiere, y durante 10 años le cambian el salario varias veces para que gane menos, y llega un punto en donde se harta y ya no quiere vivir ahí, e incluso Dios se le aparece y le dice: regrésate con tus papás. Y algo que se me olvidó comentarte: cuando él va huyendo a casa de Labán, tiene un sueño, y en este sueño él ve una escalera que sube al cielo, y al final de la escalera está Dios, y por la escalera suben y bajan ángeles. ¿Para qué te estoy platicando todo esto? Para que entiendas que tú te pareces mucho a Jacob. ¿Qué tenía de bueno Jacob? A lo mejor que cocinaba rico, pero de ahí en más, la Biblia no habla de alguna virtud sobre de él, ¿o sí? Sin embargo, Dios lo escoge. Dios sale a su encuentro y se le aparece y le dice, cuando ve la escalera, que lo hará volver con bien a esta tierra y hará de él una nación grande. Jacob no había hecho nada para merecerlo, pero Dios lo estaba escogiendo. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: ¿cómo estás, Jacob? Porque quizá en tu vida no haya nada bueno que puedas ofrecerle a Dios, y sin embargo, Él te escogió. Pero Jacob, como buen ser humano, parecido a ti y a mí, aun cuando había tenido un encuentro sobrenatural con Dios, aun cuando Dios le había hecho una gran promesa, él siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Siguió haciendo las cosas a su manera. Siguió queriendo engañar, porque sale de la casa de Labán a escondidas. Una noche agarra a su esposa y sus hijos y dice: vámonos antes de que se dé cuenta su papá. Y lo engaña y huye. Después lo alcanza el suegro, arregla las cosas, pero cuando va de regreso a casa, estamos en este punto, sabe que cuando regresa a su casa tiene una deuda pendiente. ¿Con quién tiene esa deuda? Con Esaú. ¿Y qué prometió hacerle Esaú? Esaú prometió matarlo. Muchas veces nosotros en la vida cristiana tenemos un encuentro con Dios, hay algún suceso, algún evento, y nos damos cuenta que Dios quiere algo con nosotros. Como que Dios nos empieza a perseguir y dice: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y nosotros hacemos como que no nos ha dicho nada. Queremos seguir viviendo de la misma manera. Y por eso se llama crisis necesaria. Porque Dios ha puesto los ojos sobre de ti. Dios te ha escogido y Él no te va a dejar. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar. Y Dios es un Dios paciente, es un Dios bueno y es un Dios misericordioso. Y Él quiere que le ames libremente. Pero como eres su hijo, va a dejar que le ames libremente, pero no va a permitir que rompas los límites. Si quieres irte demasiado lejos, te llegará una crisis para que voltees a ver a Dios. Quizás tú hoy estás en crisis y comiences a sentirte identificado, o quizás estés algún día en crisis y puedas recordar esto. Jacob va de vuelta a su casa y se encuentra unos ángeles. Nuevamente Dios diciéndole: aquí estoy, Jacob.
Y nada más dice, híjole, aquí está el campamento de Dios. Bueno, lo que sigue, muchachos, vayan a buscar a mi hermano y dígale que se calme, que traigo muchas cosas que darle si me perdona la vida. Dios se le acaba de aparecer, acaba de ver ángeles. ¿Pensó en buscar a Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidades, dificultades? Y le decimos, Diosito, ayúdame, pero voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Te has equivocado alguna vez? Y ese error, ¿alguien se va a dar cuenta? ¿Qué haces? ¿Confiesas el error o mientes? Honestamente. Pues mentimos, ¿no? Que no parezca que me equivoqué. Busco cómo engañar a la gente. Ay, Señor, ayúdame a que no me cachen. Y queremos seguir siendo como Jacob, resolviendo las cosas por la fácil y a nuestra manera. Pero Dios no lo va a permitir. Jacob comienza a atravesar una crisis. Sabe que hay algo enfrente que tiene que enfrentar. Ya no quiere estar con Labán, tiene que regresar a casa de sus papás, pero hay un obstáculo llamado Esaú. ¿Cuál es tu Esaú? ¿Cuál es ese obstáculo? Yo sé que quizá esta historia la has escuchado muchas veces, pero casi siempre cuando se predica esto se enfoca en lo que Jacob hizo. Hoy quisiera enfocarnos en la parte que Dios hace. Dios siempre estuvo al pendiente de Jacob todos los años de su vida. Dios le estuvo dando señales e invitaciones a que lo buscara. Pero Jacob no respondía. Jacob tiene una crisis. ¿Quién le fabricó esa crisis a Jacob? Él solito. No le eche la culpa a la mamá. La mamá nomás le dio la idea. ¿Quién ejecutó el plan? Él. Porque todavía su papá le pregunta, ¿de veras eres Esaú? Sí. Se te oye diferente la voz. Casi como la abuelita y la Caperucita, ¿no? Y le asegura que es él. Le roba la bendición. Él se metió en ese problema. Las crisis no las fabricamos nosotros. Y nos las fabricamos por estar lejos de Dios, por creer que yo puedo ser cuate de Dios de lejos y administrar mi vida en este mundo de la mejor manera. Y Dios permite que esas cosas sucedan. Dios deja que todo eso comience a suceder. Entonces, ¿me ayudas con la que sigue, amigo? Las cosas se ponen peor. ¿A quién le gusta que eso pase? Ya tienes un problema, pero sabes que las cosas se van a poner peor. A veces, los padres queremos que nuestros hijos no se equivoquen, porque nosotros ya nos equivocamos mucho. Pero ¿qué pasa cuando damos ese doble discurso? Con la boca decimos una cosa y con la vida enseñamos otra. Y algún día nuestros hijos dejan de ser niños a los que podemos encerrar en su cuarto y ya no los tenemos bajo control. Y nos damos cuenta que están haciendo cosas que no quisiéramos que hicieran. Y por más que le digas, no estoy de acuerdo, lo van a hacer. ¿Qué pasa cuando en tu matrimonio te casaste pensando, va a cambiar? Esto está mal en él o en ella, pero yo sé que va a cambiar. Y volteas atrás y llevas quién sabe cuántos años esperando que cambie y no ha cambiado. Tu situación financiera, estás endeudado y dices, pero algún día voy a salir. En lugar de tener menos deudas, te das cuenta que debes más y tienes menos con qué pagar. Son crisis cotidianas y son cosas que suceden, pero sabes que algo puede pasar y la cosa puede estar peor. Fíjate qué le pasa a Jacob después del verso 5. Dice el verso 6, los mensajeros regresan con Jacob y le dicen, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Qué habrá sentido Jacob en ese momento? Se le hicieron rollito, ¿no? Imagínate, no solamente viene Jacob,
sino vienen 400 hombres. Jacob no solamente viene Esaú con 400 hombres, y Jacob no tiene tanta gente para defenderse. Además trae niños pequeños, trae a sus hijos, a sus esposas, trae ganado, no tiene con qué hacerle frente. Y dice el verso 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Otra vez Jacob, teniendo una oportunidad de buscar a Dios, pero ¿qué decide? Tiene un plan. ¿Cuántos aquí tienen un plan? Estás en medio de una adversidad y dices, pero yo tengo un plan, ya sé cómo le voy a hacer. Grave error. Generalmente tus planes no son buenos. O piensa, revisa cuáles han sido tus planes y dime cuál te ha salido bien. Y bien me refiero a que no te haya metido en más problemas. Jacob tiene un plan, dice, ya sé, pues vamos a repartirnos en 5, y si vemos que están matando a unos, corremos los demás. Ese es su único plan. ¿Eso resuelve el problema? Solamente lo retrasa. Solamente le daría un poco más de tiempo, pero tarde o temprano tendría que enfrentar esa situación. Yo no sé qué estés pasando en tu vida, pero Dios sí lo sabe. Y está mirándote Dios en esa crisis y se ríe con tus planes. Porque ese plan no va a funcionar, no resuelve la situación. En tus fuerzas no puedes hacerlo. No es algo que va a provenir de ti lo que va a hacer el cambio. Pero después de que elabora este plan, a Jacob, ¿me ayudas con la que sigue? Le viene el enfoque correcto. Dice el verso 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham. Fíjate, ya comenzó a orar. ¿Qué comenzó a hacer? Después de quién sabe cuántos capítulos, ya se le ocurrió orar. Dios lo escogió, salió huyendo de la casa de su padre, todavía no ora, hasta ahorita. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que tú has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Aquí vemos, no, la anterior. A Jacob orando como se tiene que orar. ¿Alguna vez has pensado, ya le oré a Dios y no me responde? ¿Quién hoy puede decir, es que yo ya le oré a Dios y no me hace caso? Fíjate, vamos a revisar un poquito las palabras de Jacob para poder tener el enfoque correcto. Él reconoce a Dios como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Fuerte, fuerte. Un pacto. Dios con Abraham hace un pacto. ¿Qué tiene que ver Dios con Isaac? Es la promesa cumplida. Jacob comienza a apelar a Dios por quien es Dios, por lo que Dios ha hecho y ha demostrado ya. Comienza a reconocer que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y dice, tú que me dijiste, comienza a pensar en quién es Dios y en lo que Dios ha dicho. Ya no está pensando en sus planes, ya no está pensando en cómo lo va a resolver. Ahora está reconociendo quién es Dios y qué es lo que Dios ha dicho. Y le cita la promesa, vuelve a tu tierra y tu parentela y yo te haré bien. Y entonces
Jacob lo tercero que hace es reconocer quién es él. Ya reconoció quién es Dios, qué ha dicho Dios, y ahora va a reconocer quién es él diciendo: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Todos tenemos un gran problema llamado yo mismo. Jacob quería resolver todo por él mismo porque creía que él podía. Porque a veces terminamos valorándonos más a nosotros y a nuestras ideas que a Dios y su palabra. Pero Jacob, en este punto de crisis, termina reconociendo todo lo que ha hecho Dios, quién es Dios y que él no puede. Y ahí comienzan a cambiar las cosas. Cuando vamos al enfoque correcto, pensamos en la cruz. ¿Qué es lo que te da certeza en esta vida? ¿Qué es lo que marca una diferencia en tu vida? Si no es la cruz. La cruz donde el Hijo de Dios llevó tus pecados y tus debilidades. Donde llevó tus problemas y tus aflicciones y aún tus enfermedades. Y dice que triunfando sobre ellos, los exhibió públicamente. Y resucitando al tercer día, nos dio vida eterna. Deja de buscar en otros lados. No es por cuán bien te sientas, ni cuántas ideas geniales tengas. Es por lo que sucedió en la cruz. Ese es el enfoque correcto. Yo no soy digno, pero el que es verdaderamente digno tomó mi lugar. Entonces, comienzo a entender cuánto valgo. No valgo porque yo soy Oscar, porque si Dios me considera solamente por lo que soy, no estaría entre su lista. Yo valgo porque Cristo me escogió. Tú vales porque Cristo te escogió. Entonces, ¿tú vales como quién? ¿Como quién vales tú? ¿Qué tan valioso eres? Tú vales como Cristo vale. Porque Cristo tomó tu lugar y te dio el suyo. Y ese es el enfoque correcto. Dios trata de volvernos a Él. Jesús vino a recoger lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Tú y yo somos eso que se había perdido. Y Dios siempre está tratando de regresarnos a Él, de que lo volteemos a ver, de que pensemos y lo consideremos en todo lo que hacemos, porque le pertenecemos. Cuando ves que tienes una crisis en tu vida, puedes saber: yo no he considerado a Dios. Porque no necesitaría una crisis si estuviera pegado a Dios. Por eso es una crisis necesaria. Es necesario que vuelvas a tener el enfoque correcto. Si vienes hoy por primera vez, es necesario que hoy tengas por primera vez el enfoque correcto. No importa hace cuánto tiempo conozcas al Señor, tu enfoque tiene que ser la obra de la cruz. Y entonces podrás hacer una oración que alcanza. Después comienza la oración que alcanza. Vamos a ver los versículos. Vamos a saltarnos hasta el verso 24, porque después dice cómo se queda solo Jacob, y eso lo resume en el verso 24. Y dice: así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó Jacob? Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Jacob manda a todos adelante de él y siendo de noche se queda solo, ya con el enfoque correcto, ya pensando en quién es Dios y quién es Él, y toma un tiempo para estar a solas. ¿En qué usó este tiempo? En orar. Ahí dice que peleó con un ángel. Y a veces cuando leemos esa parte nos imaginamos que fue así como le hacía el candado y la hurracarrana y no lo dejaba irse.
Pero no es así como se pelea. ¿Cómo se libran las batallas? Orando. Lo que hizo Jacob toda la noche fue clamarle a Dios, aferrarse a la gracia y a la misericordia de Dios. Y dice Dios que viendo que no podía con Jacob, y se preguntan, ¿entonces Dios no lo quería bendecir? No, Dios estaba probando el corazón de Jacob. Dios te va a permitir que entres en una crisis para que lo busques, pero ahora tienes que buscarlo de todo tu corazón. No basta con tener la intención de, hoy sí voy a orar, y que después de 15 minutos te levantes y digas, yo ya oré. Porque esa oración no es la oración que alcanza. Dios resistió la oración de Jacob hasta que fue una oración profunda y sincera. A veces cuando oramos sentimos, es que no me concentro. ¿Les ha pasado? Es que ya me dio sueño. O estoy pensando en otra cosa, o suena el teléfono, me tocan la puerta, no me dejan estar solo. Eso es pelear con Dios. Perseverar en la oración, aun cuando las condiciones no lo permitan. Y Jacob se aferró y se aferró y se aferró y le dijo, suéltame. ¿Qué respondió Jacob? No, hasta que no me bendigas. Y a veces nosotros, al primero suéltame, está bien, y dejamos de orar. Y decimos, pero yo ya oré, ¿por qué Dios no me respondió? ¿Por qué mi esposa no cambia? ¿Por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué la situación financiera no cambia? ¿Por qué mis hijos no cambian? Porque no has tenido la oración que alcanza. Y Jesús a sus discípulos les recuerda esta gran lección en Lucas capítulo 11, versos 1 al 7. Ponle ahí una marca en Génesis porque vamos a regresar. Y acompáñame al Evangelio según Lucas, al capítulo 11. Levanta tu mano cuando estés en Lucas capítulo 11 para saber si podemos comenzar a leer. Muy bien, esperamos un poquito más. ¿Listo? Ayúdame levantando otra vez tu mano para saber. Perfecto, parece que ya estamos. Lucas capítulo 11, versos 1 al 7, y dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación y líbranos del mal. El famosísimo Padre nuestro. Pero en el verso 5 les dijo también: ¿quién de ustedes que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquí él respondió desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme a dártelos. Sigue diciendo el verso 8: les digo que aunque no se levante a dárselos porque es su amigo, se levantará porque lo está molestando y le dará todo lo que necesite. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Los discípulos le dicen: enséñanos a orar. Y Él les enseña la oración del Padre Nuestro, que está basada prácticamente en 2 partes: ¿quién es Dios y cuánto necesitamos de Él? La parte que ya reconoció Jacob. Y termina diciéndoles que cuando uno es insistente, cuando uno permanece, uno recibe.
Si al hombre lo puedes atosigar, le pides diario, 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 va a terminar dándotelo. No porque quiera dártelo, sino porque eres persistente. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre no se los va a dar? Porque el que busca, encuentra. Y el que pide, recibe. La oración que alcanza es esa oración permanente, esa oración apasionada. Esa oración que no la vas a dejar de hacer si no te bendice. Y yo creo que es tiempo de que reflexionemos en cómo son nuestros tiempos de intimidad con Dios, en cuánto tiempo estamos invirtiéndole a estar con Dios, porque si no nuestra vida va a seguir siendo una crisis necesaria que va a ir creciendo a medida que tú la ignores. Jacob tardó en reaccionar para buscar a Dios y las cosas se le fueron poniendo más feas y más feas. ¿Qué tan grande quieres que sea tu crisis? ¿Quién quiere una crisis más grande? Nadie. ¿Quién quiere verdaderamente perseverar en la oración? Tienes que demostrárselo a Dios. Tienes que irlo a buscar y ser perseverante en la oración. No basta con 3 palabras. Tampoco te digo, tienes que orar toda la noche como Jacob. Pero sí te puedo decir, tienes que seguir orando hasta que Él te bendiga. ¿Quién puede decir amén? Vamos a regresar a Génesis. Y vamos a terminar leyendo del 27 al 31. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Entonces el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Fíjate cómo termina esta historia. Jacob persevera en la oración y Dios le dice, suéltame. Él dice, no te voy a soltar si no me bendices. Y Dios lo bendijo. Pero ¿cuál fue la bendición que le dio? ¿Un apodo? ¿Cuál fue la bendición que le dio? No solamente el nombre, no fue solamente que le cambió el nombre, le cambió la naturaleza. Todos nosotros tenemos una naturaleza. Naturalmente nos comportamos de alguna manera y cada quien trae su propia naturaleza, ¿no? Tú sabes cómo es tu conducta, sabes qué son las cosas que te gustan y todos sabemos de qué pie cojeamos. ¿Todos cojeamos del mismo pie? No, cada quien sabe cuál es su debilidad. Jacob significaba, el nombre Jacob significa el que engaña. Israel, ¿qué significa? ¿Qué significa Israel? ¿Perdón? El príncipe de Dios. Pasó de ser un engañador a ser ¿qué? Un príncipe. Luego se le notó. La gente podía ver que Jacob ya no era Jacob, ahora era Israel. No podían ver luego que ya no era Jacob, ahora era Israel, pero se notaba que caminaba distinto. Estaba cojito, ¿no? Si tú ves caminar a alguien normal y al día siguiente lo ves cojo, ¿lo notas raro, sí o no? ¿Sabes qué le pasó? Pero sabes que algo le pasó. Hablando metafóricamente, no puedes seguir caminando igual después de encontrarte con Dios. La gente no va a saber qué te pasó, pero va a ver que caminas distinto.
¿Y por qué lo dejó cojo Dios? Para que caminara distinto, por supuesto. Pero un cojo ahora, ¿qué necesita para caminar? Un bastón. Jacob tenía que apoyarse en algo, y ese algo ya no podía ser su propia fuerza. Jacob tenía que apoyarse en Jesús, confiar en Dios. Por eso lo dejó cojo. Por eso Dios permite que las crisis vengan a tu vida, porque eres demasiado independiente, demasiado autosuficiente, eres demasiado chipocludo, como le quieras decir. Y lo que Dios tiene para tu vida no cabe en tus fuerzas. Lo necesitas a Él para recibirlo. Tal vez tengas mucho tiempo o poco tiempo de caminar con Dios, pero no se te notaba. Si la gente te veía, ni se daba cuenta que eras cristiano. Pero hoy es tiempo de que cambies tu manera de caminar, para que puedas salir de esa crisis. ¿Sabes cómo se resuelve esta historia? Jacob se encuentra por fin con Esaú. ¿Y qué le hace Esaú? Lo abraza y lo besa y le dice: vente a mi casa, hermano, yo te perdoné. ¿Se le resolvió la crisis, sí o no? ¿Quién quiere que su crisis, en lugar de golpearlo, lo abrace y lo bese? Especialmente si es tu esposa, ¿no? Por eso yo creo que el tiempo de oración que tendremos en 15 días será de bendición, pero no te esperes dentro de 15 días. Llega hoy a tu casa, quédate solo y busca a Dios. Y no salgas de ahí hasta que tu cuarto no se llame Peniel, que significa he visto a Dios cara a cara. Hasta que no estés seguro de que en ese cuarto estuvo contigo Dios, no te muevas. No importa qué tan inteligente, fuerte, guapo y bien cocines, no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Amén. ¿Y les parece si terminamos este tiempo orando? ¿Por qué no dejas ahí tus cosas a un lado para que no te estorben? Cierras tus ojos y vamos a escuchar una alabanza que habla precisamente